Pero vamos a leer la palabra del Señor en Jueces capítulo 6, verso 15 al 24, aunque habíamos quedado en el capítulo 10, en el verso 16 del capítulo 6, pero vamos a leer desde el 15 para tener el contexto, ¿no? Leamos la palabra del Señor. Y Gedeón respondió: perdón, Señor, pero ¿cómo puedo salvar a Israel? Mi familia es la más débil de todas las familias de Manasés, y yo soy el más joven de todos. El Señor le dijo: pero yo estaré contigo. Podrás derrotar a los madianitas como si estuviera peleando contra un solo hombre. Respondió Gedeón: si en realidad estás a mi favor, entonces muéstrame una señal para saber que en verdad tú eres quien ha hablado conmigo. Te ruego que me esperes aquí y que no te muevas hasta que yo regrese. Voy a traer mi ofrenda para ponerla frente a ti. El Señor le respondió: esperaré aquí hasta que regreses. Entonces Gedeón entró a la casa y preparó un cordero en agua hirviendo. También preparó pan sin levadura con 20 kilos de harina. Luego puso la carne en una canasta y echó el caldo en una olla. Gedeón sacó toda esa comida y se la presentó bajo el roble. El ángel de Dios le dijo: pon la carne y el pan sin levadura encima de la roca, derrama el caldo. Gedeón hizo lo que se le ordenó. El ángel del Señor tenía un bastón y tocó la carne y el pan con su punta. Enseguida salió fuego de la roca. La carne y el pan se quemaron por completo y el ángel del Señor desapareció. Entonces Gedeón entendió que había estado hablando con el ángel del Señor y gritó muy fuerte: Señor Dios, he visto el ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo: cálmate, no tengas miedo, no vas a morir. Entonces Gedeón construyó un altar para el Señor. En ese preciso lugar, Gedeón llamó al altar: el Señor es mi paz. Ese altar todavía se encuentra en la ciudad de Ofra, que es donde vive la familia de Abiaser. Amén. Siéntese, tenga la bondad. Gracias, hermanas. Qué interesante, ¿verdad? A mí me encanta la historia de Gedeón y más como la estamos tratando parte por parte. Y lo primero que debemos de entender es que para salir de la caverna y convertirnos en el guerrero que Dios quiere para nosotros, la versión Reina Valera, cuando se saluda a Gedeón, lo llama poderoso guerrero, que viene siendo una incoherencia por el estado natural en el que él se encuentra, ¿verdad? Está escondido, está haciendo cosas que no debería hacer en el lugar donde no debería estar, porque le tiene miedo a los enemigos, a Madián, a los madianitas y a todos los enemigos. Pero Dios lo llama poderoso guerrero. Y es que para poder salir de la caverna y poder convertirnos en ese poderoso guerrero que Dios espera que seamos, necesitamos trabajar en el concepto de nosotros mismos, en el concepto que tenemos. Escúchenme muy bien esto, hermanos, que tenemos de nosotros mismos. Hace un rato hablábamos que la culpa nos hace sentir que no merecemos la gracia de Dios, ¿recuerda? Y el no poder perdonarnos a nosotros mismos por errores que hemos cometido, situaciones que hemos vivido, nos convierte en esclavo de nuestros pensamientos negativos. Vamos a verlo particularmente. Jueces capítulo 6, verso 15. Vamos a pararnos en el verso 15. Dice, voy a leerle la versión Reina Valera contemporánea. Dice: pero Gedeón le respondió: mi señor, ¿y cómo voy a salvar a Israel? Yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés, y en la casa de mi padre soy el más pequeño. La versión que nosotros leímos dice: somos de la familia más débil. Y él dice: soy el más joven de todos. En la Reina Valera contemporánea dice: somos la familia más pobre y yo soy el más pequeño. En la nueva versión internacional, en la NBI, dice: pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Es que yo soy pobre, es que nosotros no tenemos,
es que nosotros no podemos, es que nadie me quiere, es que nadie me tiene en cuenta, es que a veces me ignoran, es que a veces me dejan solos, es que mis padres no fueron cristianos, es que mi madre nos abandonó, es que mi padre era borracho, es que, y comenzamos, es que esto, es que aquello, es que esto y es que aquello, y vivimos un estado de víctima. Y el concepto que tenemos de nosotros mismos es un concepto de insignificancia. Y nos sentimos insignificantes, y nos sentimos pequeñitos, y nos sentimos como gusanos, y nos sentimos que no tenemos ningún valor. Y lo peor aún, amados hermanos, es que creemos que los demás así nos ven a nosotros. O sea, no solamente tenemos el autoestima en el suelo, sino que creemos que los demás nos consideran a nosotros insignificantes. Usted ve que cuando Moisés envió a la tierra prometida a los espías, 2 de ellos dijeron: esto está bueno, podemos ir a conquistarlo, la tierra está muy buena, existen gigantes, pero vamos a derrotarlos, etcétera, etcétera. Pero los otros 10 dijeron: no podemos. Además hay gigantes, y para los gigantes nosotros éramos como langostas, como chapulines, como grillos. Yo me pregunto, ¿quién de ellos fue allá hasta donde un gigante a preguntarle: oye, ¿usted cómo me ve a mí? Yo creo que los gigantes ni los vieron a ellos, porque ellos lo vieron de lejos. No iban a ser tan de ir a meterse en allá a ver a los enemigos, ¿verdad? Así que ellos ni siquiera se dieron cuenta, por eso eran espías, que habían espías por ahí. Pero el problema, cuando nuestra autoestima no es correcta, cuando nosotros no sabemos quiénes somos, cuando no nos conocemos a nosotros mismos, escúcheme, el problema es que creemos que aún los demás nos ven a nosotros con insignificancia. Espero que me pueda hacer entender en esta hora. Vivimos un estado de víctima culpando al gobierno. El problema del país es por culpa del gobierno. Vivimos culpando al vecino, vivimos culpando al esposo, vivimos culpando a la esposa. Vivimos culpando a los hijos, vivimos culpando a los padres, vivimos culpándonos a nosotros mismos, pero sin tomar una decisión responsable frente a las circunstancias y tomar el control de nuestro futuro, hermanos. Romanos capítulo 12, verso 3, dice la escritura: por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás, más bien usen su buen juicio para formarse en una opinión de sí mismo conforme a la porción de fe que Dios les ha dado a cada uno. ¿Qué concepto tiene usted de sí mismo? Mi hermana, ¿qué concepto tiene usted de sí misma? Porque mientras que usted piense que usted es insignificante, no va a poder salir a conquistar la tierra que Dios tiene para usted. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. En una ocasión invitaron a un joven predicador a una iglesia, y antes de salir a predicar, el muchacho estaba en el momento de oración. Así que el muchacho se arrodilló en un rincón y empezó a orar: Señor, perdóname porque soy un gusano. Perdóname porque soy un pecador. Soy un vil pecador. No merezco tu gracia, no merezco tu perdón. Y lo decía bastante fuerte, y el pastor que lo invitó lo estaba escuchando. Después de media hora estarlo escuchando, las mismas palabras repetitivas de que era un pecador, un gusano, alguien que no merecía la gracia de Dios, el perdón de Dios, y se levantó y el pastor se le acercó y le puso la mano en el hombro y dijo: hermano, tengo que decirle que tristemente no va a poder predicar. ¿Por qué, hermano? Si yo soy el predicador invitado. Sí, pero lo que yo quiero es primero presentarle a Jesús, para que usted logre ser perdonado y logre ser amado y logre ser limpiado. Hermanos, nosotros somos nuevas criaturas. Dios nos ha limpiado por el lavamiento del agua en el bautismo y por su palabra. Y si usted todavía no es bautizado, hermano, allá hay una pila de agua para bautizarse. Hermano, nosotros somos un linaje diferente. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora han sido compadecidos. Hermano, no podemos seguir viviendo con nuestra mente en el pasado, hija querida. Usted no puede seguir creyendo que usted es insignificante. Si usted fuera insignificante, Dios no hubiera venido a la tierra por usted. Dios no hubiera muerto en la cruz del Calvario por usted. Para Él somos su preciado tesoro. Para Él tú eres lo más importante, mujer. Tú eres lo más importante, varón. Eres su hijo. No estoy diciendo que nos olvidemos de dónde nos ha sacado Dios. No. Ojalá nunca se te olvide. Porque si no se te olvida, no vas a volver allá atrás. Pero lo que estoy diciendo es que dejemos de recordar el pasado con nostalgia. Yo he hablado con algunos hermanos que ellos comentan sus anécdotas del pasado, pero como con una nostalgia. Como que, ay, qué pesar cuando íbamos a los conciertos, o cuando nos amanecíamos tomando, o cuando yo me desaparecía y aparecía como a los 15 días otra vez a la casa. Y uno los escucha como que sí están viviendo el presente en la iglesia, pero su mente aún recuerda en el pasado con tristeza, como que en los tiempos aquellos, hermano. Y yo he visto, aquí no, hermano, no se preocupe que no es con usted, no se sienta aludido, gloria a Dios. Pero yo he visto, por ejemplo, hermanos que quieren reflejar en sus hijas lo que ellas ahora ya no pueden hacer. Yo he visto hermanas que vienen tapadas hasta todo. Le falta nomás aquí el velo para ser musulmán. Pero a sus hijas las visten con minifaldas y les hacen un montón de cositas. ¿Por qué? Porque se reflejan en ellas lo que no pueden hacer ahora. No sé si me estoy haciendo entender. Hermanos, no considero, dice Filipenses capítulo 3 verso 13, hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. Sigo hacia la meta para ganar el premio de Dios que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Por eso si usted ve cada una de las publicaciones de nosotros en la página dice somos linaje, soy linaje. No sé si ha visto que ponemos esa etiqueta, soy linaje. Ojalá usted cuando salga y se encuentre a alguien por allá y usted qué tipo de evangélico es. Yo soy linaje, soy un linaje especial, un linaje escogido por Dios. Somos linaje, no somos cualquier cosa, mi hermano. Segundo, Gedeón pide una señal a Dios. Respondió Gedeón: si en realidad estás a mi favor, entonces muéstrame una señal para saber que en verdad tú eres el que habla conmigo. Gedeón pide un hecho extraordinario, un milagro para que el pueblo entienda para que el pueblo entienda que Gedeón fue llamado por Dios y que no es un loco que se levantó simplemente por emoción. Entonces él le dice al Señor: bueno, yo quiero un milagro, deme una señal. Hay una historia del profeta Isaías con el rey Ezequías que está muriéndose y el Señor le manda a Isaías a decirle: mire, vas a vivir. Y el rey le dice: pero dígame una señal, muéstreme una señal de que realmente me voy a sanar, porque estoy aquí muriéndome. No sé qué COVID tendría ahí Ezequías en ese momento. Y el caso es que le dice: muéstreme una señal. Y él le dice: bueno, vamos a hacer una señal. Le dice: ¿Qué quieres? ¿Que el reloj de sol se adelante 10 gradas? O sea, la sombra se adelante 10 gradas o retroceda 10 gradas. Y el rey dijo: no, pues que se adelante 10 gradas eso es muy normal, pero que retroceda 10 gradas es algo extraordinario, quiero eso. Isaías oró y dice que retrocedió 10 gradas. O sea que el tiempo retrocedió 10 gradas, no sé cuántos grados sería eso, cuánto tiempo sería, pero el caso es que retrocedió el tiempo. ¿Sabe, mi hermano? Gedeón está pidiendo una señal extraordinaria. Jueces capítulo 16, verso 17 y 18, dice: respondió Gedeón: si en realidad estás a mi favor, entonces muéstrame una señal para saber que en verdad tú eres quien habla conmigo. Te ruego que me esperes aquí y que no te muevas hasta que yo regrese. Voy a traer mi ofrenda para ponerla frente de ti. El Señor le respondió: estaré aquí hasta que regreses. Nótese esto y no quiero que me malinterprete. Gedeón le pidió una señal
y le dice, yo quiero que me des una señal, pero no le está diciendo, hágame un milagro, sencillamente le está diciendo, espérame que ya vuelvo. Y él va a traer una ofrenda especial para traérsela al Señor. Y no quiero que me malinterprete, pues no me estoy refiriendo a la economía, no me refiero exclusivamente a una ofrenda económica que puedes traer a un servicio, a una iglesia, a un culto. El que me conoce sabe bien que yo soy uno de los que más critica la manipulación que muchos líderes religiosos hacen para sacarle pisto, como dicen en El Salvador, a la gente. Y se convierten en gente vividora de muchos hermanos. No creo en esa mal llamada prosperidad de ponga 20 para que recibas 40. Siembre para que reciba dinero. No. Dios no necesita el dinero nuestro. La obra de Dios es la que necesita el dinero nuestro. Y el que me conoce sabe que soy un crítico de eso. Lo que yo entiendo del texto bíblico es que si yo quiero demostrar que Dios me ha enviado, yo debo estar dispuesto a ofrendar mi vida al servicio de los demás. O sea, porque el tema de Gedeón es, ok, tú me estás hablando a mí aquí, me estás diciendo vaya y derrote a los madianitas, y yo voy y convoco a tu pueblo para salir a pelear, pero ¿cómo le demuestro a ellos de que tú me llamaste, de que tú me hablaste? Moisés tuvo también ese mismo problema cuando Dios lo llamó desde la zarza y le dice, venga, yo te he llamado para que vayas a salvar a mi pueblo Israel que está en Egipto. Y él le dijo, bueno, y yo voy allá y ¿cómo les digo? ¿Quién me llamó? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo le demuestro a ellos que tú estás conmigo? Dame una señal. Y lo que Gedeón hace es ir y preparar alimentos y traérselos como ofrenda al ángel del Señor. Y lo que nos está enseñando, hermano, es que usted, querido hermano, y yo debemos estar dispuestos a ofrendar nuestra vida para Dios, nuestro servicio para Dios. Esa es la mejor ofrenda. Por eso cuando Jesús estuvo en el lugar de las ofrendas, dice que muchos daban grandes ofrendas, pero llegó una anciana que dio solamente 2 blancas. Y el Señor dijo, de verdad, ella es la que ha dado más que todos. Porque no se trata de la cantidad de dinero que usted pueda traer, sino la actitud de su corazón con la que usted pueda dar las cosas. Un hermano una vez me decía, hermano, es que yo no diezmo porque lo que yo me gano son solamente $10 a la semana. ¿Yo cómo voy a diezmar $1? Yo le decía a mi hermano, es que Dios no le interesa la cantidad de su diezmo, le interesa la calidad de su obediencia. Es lo que a Dios le interesa y te va a bendecir más cuando tú lo haces, mi hermano. Ella dio 2 blancas y el Señor la alabó tanto que hasta ahora nosotros recordamos a la anciana que dio 2 blancas, aleluya, porque lo dio no lo que le sobraba. Es muy fácil dar lo que nos sobra, hermano. Es muy fácil que si tenemos 2 capas damos una, ¿verdad? Es muy fácil compartir lo que nos sobra, pero cuando nosotros estamos dispuestos a entregarle a Dios todo, Dios cuando nos pide, a mí me da risa que la gente a veces me pregunta por los diezmos a decirme si yo estoy de acuerdo o no con el 10%, y yo les digo, mire, si ustedes entendieran que Dios no nos está pidiendo el 10%, Dios nos está pidiendo todo. Dame, hijo mío, tu corazón, dame, hijo mío, tus pensamientos, dame, hijo mío, tu tiempo, dámelo todo. Aleluya. Dios nos quiere bendecir, pero para poder mostrarle al mundo que Él está con nosotros, yo debo estar dispuesto a servir. Debo estar dispuesto a ofrendar. Debo estar dispuesto a bendecir a los demás. Aleluya. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Hermano, tú conoces que alguien está con Dios es por los frutos que Él tiene y que da y que comparte. La gente cuando te oye hablar te dice, esa mujer es de Dios, ese hombre es de Dios, ese joven es diferente. Necesitamos aprender a ofrendar nuestra vida. Porque es que el problema, ¿sabe cuál es, estimado hermano? Es que a diferencia del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento las ofrendas eran muertas. O sea, usted compraba un cordero, lo ponían en el altar y ahí se quemaba. ¿Qué podía hacer el cordero? Y antes de lo amarraban. O sea que no había ni forma de correr. Amarradito, muerto, asadito. Pero hoy en día, usted y yo somos la ofrenda. Aunque no digan amén, es así. Usted y yo somos la ofrenda. Y Pablo habla de las ofrendas vivas y no nos amarran. Entonces cuando venimos a Jesús venimos desamarrados,
Podemos salir corriendo apenas sintamos el primer chamuscón, apenas sintamos la primera prueba. Por eso es que muchos dicen, ay, si es que yo no sabía que ser cristiano me iban a llegar pruebas. Hermano, es que van a llegarte pruebas. En el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis. Yo he vencido, vosotros también venceréis, dice el Señor. No están solos. Aleluya. Yo quiero ser una ofrenda para Dios, pero es una ofrenda viva, o sea, que tiene que ser constante, porque el problema es que muchas veces venimos al altar, pero luego nos paramos y nos vamos. Entonces por allá va el corderito, por allá va la ovejita corriendo, por allá va la ofrenda, y se nos olvida que somos ofrenda de Dios, se nos olvida que somos de Dios y para Dios, y terminamos haciendo cosas que no están bien. Porque se nos olvida. ¿Por qué? Porque no nos amarraron en la ofrenda. Es ahí donde el tercer punto es necesario. Debemos aprender a levantar un altar para Dios. Un altar es un lugar donde hay sacrificio diario. Es un lugar donde nos podemos comunicar con Dios. Es un lugar donde usted puede rendirse al Señor. Un lugar donde lo puede adorar. Un lugar donde lo puede sentir. Un lugar donde usted puede sentir, hermano. Normalmente los altares se hacían en lugares altos. Antes de que existieran el templo de Jerusalén, e inclusive en las ciudades que estaban muy alejadas, y aquellos que no podían llegar hasta Jerusalén a hacer los sacrificios, tenían lugares altos. En los lugares altos levantaban altares con rocas. Y en esos altares de roca colocaban la leña, y encima de la leña colocaban la ofrenda, gloria al Señor, y ahí se quemaba. En los lugares altos, por eso el salmista tiene que decir: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. ¿Por qué dice alzaré mis ojos a los montes? Porque era en los montes donde estaban los altares. El altar es el lugar de comunicación con Dios. El altar es el lugar donde podemos contemplar la gloria de Dios. El altar es donde el fuego de Dios cae. El altar es donde Él consume lo que no necesitamos tener en nosotros. Él lo consume con su fuego santo. Hay gente que le tiene miedo a hacer altares en sus vidas. Sin embargo, le levanta altares al trabajo, le levanta altares a sus hijos, a sus esposos. Pero que en esta hora usted y yo podamos levantar un altar para Dios, porque es en el altar donde aprendo a conocerlo. Yo creo que en algún momento les prediqué a usted sobre los 4 altares, no sé si lo recuerda. Es en el altar donde conozco su nombre. Es en el altar donde tengo intimidad con Él. Es en el altar, era el momento más sagrado, más especial que podía tener un israelita cuando levantaba un altar. Por eso Abraham, cada vez que podía, levantaba un altar al Señor. Por eso Jacob aprendió a levantar altares a Dios en los momentos más difíciles. Por eso cuando el pueblo de Israel pasó por el río Jordán, de allá de la profundidad sacaron unas rocas. En medio de las pruebas sacaron rocas para levantar un altar en Jericó. Yo no sé qué estás viviendo hoy. Yo no sé si estás enfermo, si tienes problemas económicos o sencillamente hay frialdad espiritual en tu vida. Yo te invito a que te pongas en pie en esta hora. Y yo quiero invitarte al altar. Yo quiero invitarte a que levantes un altar en tu corazón y te conviertas en una ofrenda para Dios. Yo quiero invitarte a que usted le diga: Señor, quiero ser un sacrificio vivo para ti. Quiero entregarme a ti, Señor, en esta hora. ¿Será que alguien puede decirle: yo soy la ofrenda el día de hoy? ¿No te gustaría venir al altar y ser esa ofrenda el día de hoy? Y decirle: aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, con debilidades, con problemas, con dificultades, con situaciones difíciles, pero aquí estoy. No sé si todavía estás pasando un tiempo de prueba, hermano, pero déjeme decirle: Dios te quiere dimensionar a lugares más altos. Pero para eso
Necesitamos ver cara a cara a Dios, porque todos aquellos que han tenido un encuentro con Dios, mi hermano, no han salido siendo los mismos. Todos aquellos que han tenido un encuentro con Dios, algo en sus vidas cambió. Algo tuvo que cambiar. Moisés, cuando bajó del monte, su rostro brillaba, su rostro iluminaba. ¿Será que necesitas tener un encuentro con Dios? Pues es en el altar donde lo podemos tener. Es en el altar donde nos podemos encontrar con el Señor. Es en el altar donde lo podemos contemplar. Es en el altar donde el Señor se manifiesta. Es en el altar donde el fuego cae.